Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana del 9 al 11 de mayo de 2025. En el conflicto ucraniano, las fuerzas ucranianas informaron de 117 enfrentamientos en la línea de frente en el primer día del alto el fuego humanitario proclamado por Rusia, según ha dicho el Estado Mayor ucraniano, aunque nada de esto ha podido ser confirmado. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania habrían continuado las operaciones militares en el frente pese al alto el fuego. Según Moscú, el ejército ucraniano habría realizado 4 intentos de atravesar la frontera estatal de la Federación Rusa en las regiones de Kursk y Belgorod, así como algunos ataques en Lugansk y Donetsk. Un avión no tripulado kamikaze ucraniano habría atacado también el edificio gubernamental de la región de Belgorod, hiriendo al vicegobernador y a un oficial de la Guardia Nacional rusa. El sábado día 10, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, el primer ministro polaco Donald Tusk y el canciller alemán Friedrich Merz han llegado a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Durante su visita participaron en una ceremonia en honor a los defensores caídos en Ucrania y emitieron una declaración conjunta como líderes de la llamada coalición de los dispuestos. En su mensaje instaron a Rusia a aceptar un alto el fuego total e incondicional de 30 días con el objetivo de abrir un espacio para negociaciones hacia una paz justa y duradera. Recalcaron que sería fundamental detener el derramamiento de sangre y pusieron la responsabilidad sobre Moscú por su invasión ilegal. Los mandatarios europeos advirtieron que continuarán aumentando su apoyo a Ucrania y aplicando más presión sobre la maquinaria militar rusa si no se materializa el alto el fuego. En paralelo, anunciaron que celebrarán una reunión virtual con otros líderes europeos para discutir la creación de una fuerza conjunta europea que garantice la seguridad de Ucrania tras la guerra. Según la declaración, dicha fuerza contribuiría a la reconstrucción del ejército ucraniano después de un posible acuerdo de paz y a reforzar la estabilidad futura de la región. Kiev reveló el viernes la existencia de una presunta red de espionaje vinculada a la inteligencia militar húngara, una situación sin precedentes en Ucrania. Según el Servicio Militar de Inteligencia ucraniano, los agentes recopilaron información sobre la seguridad militar de la región de Transcarpatia, buscando vulnerabilidades en la defensa terrestre y aérea. También intentaban evaluar cómo reaccionaría la población local ante una posible entrada de tropas húngaras en la zona. Las autoridades ucranianas arrestaron a 2 exmilitares, un hombre y una mujer, acusados de colaborar con Hungría a cambio de dinero. Se enfrentan a cadena perpetua si son hallados culpables. El hombre tenía como misión analizar el sentimiento de civiles y militares en la zona, así como proporcionar datos sobre bajas militares ucranianas y el Estado en el frente. La mujer, antigua integrante de una unidad de defensa, informaba sobre movimientos de aeronaves, sistemas de defensa aéreo y posibles armas disponibles en el mercado negro. En respuesta, Hungría expulsó a 2 diplomáticos ucranianos acusados de espionaje y su canciller Peter Sijarto rechazó las acusaciones de la inteligencia militar ucraniana, calificándolas como una campaña de desprestigio inaceptable contra su país. Durante la noche del sábado al domingo, el presidente Vladimir Putin ofreció iniciar negociaciones de paz directas con Ucrania el 15 de mayo en Estambul, con el objetivo de alcanzar un alto el fuego y discutir un acuerdo de paz duradero sin condiciones previas. Putin culpó a Kiev y a Occidente de haber frustrado los primeros acuerdos alcanzados en 2022, aunque aseguró que las operaciones militares continúan activas. Aún así, dejó abierta la posibilidad de prorrogar la actual tregua de 3 días en función de la respuesta ucraniana. Por su parte, el presidente ucraniano declaró que Ucrania estaría dispuesta a participar en las conversaciones si Rusia cumple con un alto el fuego a partir del 12 de mayo. Más tarde, confirmó que asistiría al encuentro en Turquía el próximo jueves, calificando el gesto ruso como un primer paso positivo hacia el fin del conflicto, pero advirtiendo que aún no es suficiente. Desde Francia, el presidente Macron se mostró escéptico y afirmó que la propuesta de Putin es insuficiente y busca ganar tiempo. Macron insistió en que cualquier negociación debe ir precedida de un alto el fuego incondicional y denunció que no es aceptable dialogar mientras continúan los bombardeos rusos sobre Ucrania. El presidente estadounidense Donald Trump celebró la propuesta como una noticia positiva para ambos países, destacando el potencial de salvar cientos de miles de vidas y prometió colaborar en el proceso para centrar a Estados Unidos en la reconstrucción y el comercio. Finalmente, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan calificó el momento como un punto de inflexión histórico y confirmó que Turquía está preparada para acoger las negociaciones. En conversaciones con Putin y Macron, Erdogan afirmó que se ha abierto una oportunidad única para lograr una paz duradera y reiteró la disposición de Ankara para facilitar el alto el fuego integral como paso previo al diálogo. En Oriente Próximo, al menos 2 soldados israelíes murieron y otros 6 fueron heridos, algunos de gravedad, en 2 incidentes separados durante el viernes en la zona de Rafah. En esas 24 horas, la Fuerza Aérea atacó aproximadamente 60 objetivos en Gaza, según las Fuerzas Armadas israelíes. El mismo día, el ejército israelí anunció la muerte de Nur Bitawi, jefe de la organización Yihad Islámica Palestina en Jenin, tras una operación en la ciudad de Nablus. Según las fuerzas de defensa de Israel, Nur Bitawi participó en la dirección, financiación y ejecución de varios ataques terroristas, además de que tenía contactos con Hamas. La rama de Hamas en el Líbano habría entregado al ejército libanés a varios palestinos buscados por lanzar cohetes contra el norte de Israel. La organización palestina asegura estar comprometida con el alto el fuego entre Israel y el Líbano.
El viernes, las Fuerzas Armadas de Israel informaron sobre el lanzamiento de un misil balístico desde Yemen. Debido al ataque, se activaron alarmas aéreas en la zona de Tel Aviv, aunque finalmente el misil balístico de Nasrallah fue interceptado por el sistema de defensa aérea de largo alcance Arrow de Israel. Por segunda vez esta semana, el sistema estadounidense THAAD, desplegado en Israel, falló en el derribo del misil. El domingo, Israel pidió la evacuación de 3 puertos de la parte hutí de Yemen debido a su utilización por parte de los hutíes. Israel ha comenzado el bombardeo de estas instalaciones justo cuando hemos terminado de finalizar esta grabación. En principio estarían bombardeando los puertos yemeníes de Hodeida, Rasisa y As-Sarif, ubicados en la costa del Mar Rojo, según ha dicho el canal de televisión saudí Al Arabiya. El domingo el ejército israelí anunció la recuperación del cuerpo del mayor general Zvika Feldman, quien cayó en combate en el Valle de la Bekaa hace 43 años. El cuerpo ha sido recuperado tras una operación compleja y secreta realizada dentro de Siria en colaboración con el Mossad y otras unidades de inteligencia. Según fuentes en el Golfo Pérsico y un funcionario estadounidense, Estados Unidos estaría presionando discretamente a Israel para que acepte un alto el fuego inmediato en Gaza, condición clave impuesta por Arabia Saudita para reanudar las conversaciones de normalización de relaciones con el país judío. El medio saudí Al-Sharq informó que Washington estaría dispuesto a permitir que Hamás participe en un futuro gobierno de Gaza, siempre que renuncie por completo a sus actividades militares. El posible acuerdo implicaría que Israel se retire completamente de Gaza. A cambio, Hamás tendría que comprometerse a cesar todas sus operaciones militares, incluyendo la construcción de túneles, el entrenamiento de unidades y la adquisición de armamento durante este periodo acordado. En el marco de estas cuestiones, se ha producido la noticia de que Hamás ha anunciado que liberará al rehén con doble nacionalidad israelí y estadounidense como gesto de buena voluntad ante Trump en medio de las negociaciones directas entre la administración de Washington y el grupo islamista. El viernes el PKK habría anunciado pasos clave hacia su disolución y desarme durante su 12º Congreso, celebrado esta semana en la zona de defensa de Meidia, en las montañas Kandil, en el Kurdistán iraquí, una importante base del PKK. El Congreso se ha realizado tras una declaración en febrero del líder encarcelado del PKK, Abdullah Öcalan, quien instó al grupo a poner fin a su lucha armada y a disolverse. En respuesta, el PKK ha declarado un alto el fuego en marzo y ha convocado el Congreso para evaluar las propuestas de Öcalan y delinear el futuro del grupo. Aún no se han publicado todos los detalles. El domingo tuvo lugar en Omán la cuarta ronda de negociaciones para tratar el acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Teherán ha calificado las conversaciones de difíciles pero muy útiles sin dar más detalles. Irán está firmemente decidido a mantener su programa nuclear civil, a la vez que mantiene su compromiso con la demostración de su programa nuclear pacífico, según ha dicho el mismo portavoz. En Europa, el Tribunal Constitucional rumano validó por unanimidad el viernes 9 de mayo los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. También rechazó por infundada la solicitud de anulación de las elecciones presentada por Sebastián Constantin Popescu, candidato presidencial del partido Nueva Rumanía, según el mismo anuncio. Portugal ha iniciado una controvertida campaña de deportación que podría afectar hasta 18.000 inmigrantes. El ministro Antonio Leitão Amaro anunció que más de 4.500 personas han sido ya notificadas para presentar un visado laboral válido en 20 días o abandonar voluntariamente el país bajo amenaza de deportación forzosa. El gobierno de centro-derecha justifica la medida por incumplimientos legales, pero varios grupos de derechos humanos la critican como una estrategia electoral para atraer votos de la extrema derecha antes de los comicios del 18 de mayo. En el sistema anterior se permitía solicitar residencia tras un año de contribuciones, incluso estando como turistas. Ahora se exige contrato previo antes de la llegada. Portugal alberga ahora mismo 1,6 millones de extranjeros, el 15% de su población total. Aunque los brasileños son mayoría, la mayoría de los notificados provienen del sur de Asia, especialmente de Pakistán y Bangladesh. Francia ha anunciado restricciones en la venta de alcohol y armas y ha prohibido realizar manifestaciones en algunas zonas de la isla de Nueva Caledonia ante la celebración del primer aniversario desde que empezaron las manifestaciones en la isla contra el país. El Reino Unido ha anunciado nuevas sanciones contra hasta 100 buques pertenecientes a la flota en la sombra de Rusia, utilizada para sortear las restricciones internacionales en sus exportaciones de petróleo y gas. Según Downing Street, estos barcos habrían transportado cargamentos valorados en más de 18.000 millones de libras desde principios de 2024 y serán ahora objeto de prohibiciones de entrada a puertos británicos y posibles detenciones en aguas del Reino Unido. Durante el fin de semana, el ejército armenio ha denunciado que el ejército azerí al menos ha realizado disparos contra edificios residenciales en 2 ocasiones, el sábado y el domingo, en la aldea de Knatsak, en Shunik.
En Rusia, el 9 de mayo, se celebró en Moscú el tradicional desfile militar con motivo del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Este año, por primera vez, se exhibieron públicamente drones militares rusos como el Geranium, versión rusa del Shahed, el Orlan 10 o los modelos Lancet 51 o Lancet 52. Además de las fuerzas rusas, desfilaron formaciones de países aliados como Bielorrusia, China, Egipto, Vietnam y varias repúblicas exsoviéticas. Corea del Norte estuvo representada solamente por altos mandos entre el público, mientras que Armenia no envió ninguna delegación. Rusia y China han realizado una declaración conjunta sobre la estabilidad estratégica global. Ambos países han reafirmado su compromiso con el principio de seguridad indivisible, sosteniendo que ningún Estado debe fortalecer su seguridad a costa de la de otros. En este sentido, abogan por una resolución pacífica de los conflictos internacionales basada en el respeto mutuo y el derecho internacional. Uno de los ejes centrales del documento es el rechazo a la mentalidad de la Guerra Fría y los enfoques confrontativos en política internacional. Moscú y Pekín han denunciado la expansión de alianzas militares, en especial cerca de las fronteras de potencias nucleares, considerándola una provocación que desestabiliza la seguridad global. En este marco, critican con firmeza los sistemas de defensa antimisiles de los Estados Unidos, como el denominado Cúpula Dorada, al que acusan de erosionar la paridad estratégica. Ambas potencias han declarado su voluntad de mantener el espacio exterior libre de armas, comprometiéndose a no ser los primeros en desplegar capacidades militares en órbita y a fomentar su utilización exclusivamente con fines pacíficos. Han reiterado su adhesión al comunicado de los 5 Estados poseedores de armas nucleares de 2022, en el que se ha afirmado que una guerra nuclear no puede ganarse y jamás debe librarse. En cuanto al Indo-Pacífico, condena la alianza AUKUS, impulsada por Estados Unidos, Reino Unido y Australia, acusándola de fomentar una nueva carrera armamentística en la región mediante el despliegue de infraestructura militar avanzada. Como respuesta a estos desarrollos, Rusia y China han anunciado su intención de reforzar su cooperación estratégica bilateral en materia de seguridad, con el objetivo de enfrentar conjuntamente amenazas comunes y proteger la estabilidad internacional. En Asia se ha sabido el viernes que en la madrugada del 7 de mayo de 2025 la India ejecutó un ataque aéreo contra infraestructura clave dentro del territorio pakistaní, incluida la central hidroeléctrica Neelum Jhelum. Esta acción se produjo apenas días después de que Nueva Delhi suspendiese unilateralmente el Tratado de Aguas del Indo, un acuerdo fundamental que garantizaba el reparto de agua entre ambos países desde 1960. Pakistán depende del río Indo para la mayoría de su agua potable, riego agrícola y generación hidroeléctrica. Por ello, la decisión india fue vista en Islamabad como una amenaza directa a su seguridad hídrica. Este acto marca además una peligrosa señal de que el agua, anteriormente considerada un recurso fuera de los conflictos, ahora es un objetivo legítimo en el marco de la confrontación militar. La situación en la región de Jammu y Cachemira se intensificó notablemente. La noche del 8 al 9 de mayo estuvo marcada por una serie de enfrentamientos violentos a lo largo de toda la línea de control. Explosiones, cortes de electricidad y ataques con drones kamikaze habrían sido informados a ambos lados de la frontera. India afirmó haber interceptado más de 50 drones lanzados por Pakistán, mientras que Islamabad sostuvo haber derribado al menos 77 drones. En paralelo, artillería pesada y misiles antiaéreos de largo alcance fueron utilizados en combate en zonas montañosas de Cachemira. Incluso se hallaron restos de misiles S-400 indio en suelo pakistaní. El 9 de mayo también trajo nuevas escaladas. India anunció la movilización del ejército territorial por un periodo de 3 años, mientras que Pakistán incrementó sus ataques con obuses y fuego de armas ligeras. Aviones de combate, drones y sistemas de defensa aérea fueron activados en múltiples regiones y se informaron ataques contra bases aéreas pakistaníes como la de Rafiki, Nurkan y Mushaf. Vídeos difundidos por ambos bandos mostraron sistemas de defensa interceptando misiles y explosiones sobre ciudades como Bujangwala o Murree. Las autoridades pakistaníes acusaron a la India de haber lanzado múltiples misiles balísticos desde la base de Anandpur, uno de los cuales caería en territorio propio cerca de la ciudad de Amritsar. Según Islamabad, esto representaba una provocación extrema y aseguraba que sus sistemas de defensa interceptaron la mayoría de los misiles. Denunciaron también ataques con misiles aire-tierra desde aeronaves indias contra bases clave como la de Murid o Sorkot, aunque afirmaron también que sus activos estratégicos estaban seguros y prometieron una respuesta contundente. En este clima de máxima tensión, ambos países cerraron parcialmente su espacio aéreo. La autoridad aeroportuaria de Pakistán ordenó el cierre completo de su espacio aéreo el 10 de mayo, mientras que la India suspendió rutas de vuelo en más de 30 aeropuertos en su frontera occidental. En paralelo, informaciones no confirmadas indicaron que Pakistán comenzó una operación aérea de represalia, atacando infraestructura militar en ciudades indias como Amritsar, Jalandhar, Patankot y Jammu, todas en completo apagón desde horas antes como medida preventiva. Las operaciones militares habrían sido oficialmente denominadas por parte de la India como Operación Sindor 3 y por parte de Pakistán como Operación Bunyan al-Mansos, que alude a un muro inquebrantable según la tradición islámica.
Medios regionales como Al Arabiya aseguraron que aviones pakistaníes habían lanzado ataques directos contra tejidos militares en Nueva Delhi, una acción que, de confirmarse, habría representado una escalada estratégica sin precedentes. En respuesta, la India también habría atacado al menos 4 bases aéreas en Pakistán, mientras que Pakistán informó bombardeos sobre varias bases militares indias, incluyendo la de Adhampur, Ambala, Gujarat y Udhampur. En Agnor y Pathankot se informaron de múltiples explosiones y columnas de humo fueron vistas saliendo de la base pakistaní de Rajuri. Ambos países acusaron a los otros de utilizar drones modificados y armas sofisticadas. Por ejemplo, en Amritsar fueron encontrados restos de un dron británico Kinetic Banshee, normalmente usado como blanco de entrenamientos, pero que se sospecha fue utilizado como señuelo. También se ha informado de la posible destrucción de un sistema S-400 indio por parte de drones pakistaníes. Mientras tanto, Pakistán convocó una reunión de emergencia de su autoridad del Comando Nacional, el organismo que supervisa el arsenal nuclear del país, lo que encendió todas las alarmas internacionales. En este sentido, el G7 emitió un comunicado condenando la violencia y pidiendo moderación a ambas partes, al tiempo que solicitó el inicio de un diálogo inmediato para evitar una mayor escalada. Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, ofreció mediar entre ambas potencias. En la mañana del 10 de mayo, por primera vez desde el inicio de las hostilidades, se confirmó una conversación telefónica entre representantes de la India y Pakistán. Poco después, emergió la noticia de un alto el fuego total e inmediato mediado por los Estados Unidos, hecho que confirmaron ambos contendientes. La India reconoció daños limitados en varias de sus bases aéreas, mientras que Pakistán ha afirmado que sus ataques multivectoriales afectaron a más de 26 puntos estratégicos. A pesar de esta posible apertura diplomática, la intensidad de los ataques y la retórica empleada por ambos bandos hasta el gobierno indican que la situación sigue siendo extremadamente volátil. El líder norcoreano Kim Jong-un defendió públicamente el envío de tropas norcoreanas a Rusia para participar en la guerra contra Ucrania, calificándolo como un acto legítimo basado en el ejercicio de los derechos soberanos de su país. Durante la visita a la embajada rusa en Pyongyang para conmemorar el aniversario del día de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, Kim citó el Tratado de Defensa Mutua firmado con Moscú en 2023 como fundamento de su decisión. Según la agencia estatal KCNA, Kim justificó la participación militar afirmando que había ordenado el despliegue para ayudar a liberar la región rusa de Kursk, en lo que describió como una acción coherente con los compromisos asumidos en dicho tratado. En su discurso calificó de héroes a las tropas norcoreanas involucradas en el conflicto. Además advirtió que si no se responde a las provocaciones de Ucrania contra una potencia nuclear como Rusia, se corre el riesgo de una mayor agresividad por parte de aliados de Estados Unidos, como Corea del Sur. Kim acusó a Seúl también de actuar como un títere de Washington y alertó sobre una posible escalada si su postura no se enfrenta con firmeza. En África, el día 9 de mayo, el Frente Polisario publicó imágenes del lanzamiento de cohetes contra posiciones militares marroquíes en el muro que divide en dos el Sáhara Occidental. El último informe de Conflict Armament Research ha concluido que los grupos yihadistas salafistas activos en el Sahel no dependen de una fuente externa única de armas, sino que obtienen su armamento principalmente a través de medios locales, en especial mediante el saqueo de arsenales estatales tras ataques a fuerzas nacionales. Al menos el 20% del armamento en poder de estos grupos proviene de ejércitos regulares de 8 países del norte y oeste de África, incluyendo Mali, Níger y Burkina Faso, pero también de Costa de Marfil, Liberia, Libia, Nigeria o Chad. Este patrón refleja una estrategia doble: debilitar a los estados atacando directamente a sus fuerzas y al mismo tiempo abastecerse de armas mediante estos enfrentamientos. Mientras que armas antiguas circulan por redes ilícitas regionales, las más modernas provienen casi exclusivamente de combates directos con fuerzas del Estado. El informe subraya que no hay pruebas de que estos grupos hayan establecido canales internacionales propios para importar armas, lo que los distingue de organizaciones con redes logísticas más sofisticadas. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.